Concientizar es un proyecto orientado a desarrollar un sistema inteligente de gestión integral de los consumos energéticos, orientando los resultados hacia el uso eficiente de energía, generando menores costos a la industria, menos contaminación ambiental y ser la puerta de ingreso a la industria 4.0. El objetivo principal de este proyecto es promover el uso eficiente de la energía, lo que se traduce en reducción de costos para la industria al minimizar los gastos derivados de consumo eléctrico y trazar lineamientos para un uso energético más eficiente. La clave para alcanzar estos objetivos reside en la integración de dos campos fundamentales, la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Para ello, se trabajó con un dataset de 63 columnas y más de 3,5 millones de filas con variables energéticas, de temperatura, tiempo y algunas reservadas. Se calculó un intervalo de muestreo de 12 segundos aproximadamente. Se realizó un análisis estadístico, visualización y curación de datos para que el dataset final sea fiable y de buena calidad al momento de usar en el modelo de aprendizaje. Al realizar el análisis exploratorio, se observa la gran cantidad de valores únicos por columna. Podemos ver que las energías activas, aparente y reactiva tienen más de 1,5 millones de valores distintos. Haciendo un zoom, se puede observar más columnas que tienen menos de 20.000 valores distintos. Y haciendo aún más zoom, observamos columnas con valores constantes que decidimos eliminar porque no aportan información. Analizando las variables con dos valores distintos, observamos que se comportan casi constantes a excepción de picos, por lo que también decidimos descartarlas. Analizando la cantidad de valores nulos en el dataset, vemos que todas las columnas tienen los datos completos. A pesar de eso, se puede observar faltante de datos. Hay un gap temporal de unos 4 meses en la mitad del dataset, por eso decidimos recortar la base desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 15 de abril de 2022. En términos de datos faltantes, observamos una serie de gaps en intervalos de tiempo más pequeños que no se consideraron significativos para el objetivo del trabajo debido a la gran cantidad de datos. En el análisis de outliers, dado que las mediciones de parámetros eléctricos por definición no pueden asumir el valor 0 y que tan solo 2.651 observaciones tienen este valor, se decide eliminar estas observaciones. Después de la limpieza de los ceros, se observa que pocas de las variables poseen valores extremos. En el caso de las variables de voltaje, se puede observar una caída de tensión cerca del 1 de enero de 2022, pero como las bajadas de tensión son un hecho que pueden ocurrir, decidimos dejarlas sin imputar. En cuanto a las variables de potencia, se observan valores negativos en el factor de potencia y en las potencias. Algunos pueden tener sentido debido a distintos cuadrantes donde se puede trabajar el triángulo de potencias y puede estar indicando un valor real. A continuación, se presentan las acciones realizadas para el enriquecimiento de la base de datos. Debido a que el nivel de consumo eléctrico en la industria se encuentra directamente ligada al nivel de actividad económica y al clima, se sumaron series estadísticas como variables proxies de estas últimas para enriquecer la base. Todas estas variables se estandarizaron y se observó una correlación baja entre ellas y la potencia activa total. Bueno, les voy a pasar a contar sobre el trabajo realizado en el contexto de aprendizaje supervisado. El objetivo planteado fue el de desarrollar un modelo que prediga las multas debido al exceso en el consumo eléctrico para un día posterior. Para eso es necesario conocer lo que dice el reglamento de comercialización de la energía eléctrica. La potencia instalada es la suma de las potencias nominales expresada en kilowatt de todos los artefactos, aparatos y motores eléctricos instalados por el usuario. La demanda máxima registrada es el máximo valor registrado en el lapso comprendido entre dos lecturas consecutivas. Es un valor medio de potencia en kilowatt demandada por el usuario e integrado en un periodo de 15 minutos, valor que va a ser relevante más adelante. La demanda máxima autorizada es la demanda máxima convenida entre la empresa y el usuario y se diferencia entre horario pico y horario fuera de pico. Por ejemplo, acá tenemos que la demanda contratada máxima en el horario pico es de 16 kW y fuera de pico es de 61 kW. El horario pico es de 18 a 23 horas y el resto es el horario fuera de pico. Las multas a predecir corresponden a penalizaciones por exceder la potencia contratada, ya que esto puede generar inconvenientes en la distribución de energía. Acá podemos ver la potencia activa total resampleada en 15 minutos y en naranja se pueden ver los puntos en los que se excedió del máximo permitido, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver todos estos puntos naranjas están por sobre los 61 kilowatts, ya que están en horario fuera de pico. Para modelar la potencia activa total, se utilizó Prophet, que es un procedimiento para pronosticar datos de series temporales, basado en un modelo aditivo en el que se ajustan tendencias no lineales con estacionalidades anuales, semanales y diarias, además de efectos de días festivos.
Es robusto frente a datos faltantes, dato clave para este trabajo, y también ante cambios en la tendencia. Prophet es un software de código abierto lanzado por el equipo de ciencia de datos central de Facebook. Como mencioné previamente, Prophet es robusto frente a faltantes de datos. Esto fue utilizado a nuestro favor para quitar los fines de semana y feriados del dataset, ya que el comportamiento de estos días es muy distinto a los días de la semana. Podemos observar acá que en general la mayoría de los días no superan los 10 kilowatts y hay algunos días que hay picos de 35 kilowatts, pero no llegan a ser multas. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un modelado utilizando Prophet para predecir un día. Se utilizaron 2 meses para entrenar el modelo. En puntos azul se ven los datos reales. En verde, el ajustado por el modelo, ¿no? Estos espacios acá donde los picos son más altos y más bajos son los fines de semana. Y en naranja está el día predicho. Acá hacemos un zoom en el cual además agregamos las multas reales en negro y las multas predichas en rojo, ¿no? Las multas predichas son calculadas utilizando la potencia activa total predicha y si en horario fuera de pico tiene más de 61 kilowatts, entonces se supone que es una multa. Se utilizaron diferentes medidas para medir la performance del modelo. En primer lugar, tenemos que el total de 414 multas se pudieron predecir 62. Esto es el 0,15 que nos indica la métrica recall. Por su parte, el modelo alcanza una precisión de 0,24 que traducido en días nos indica que de los 56 días con multas se pudieron predecir de forma efectiva 17. En términos generales, se obtuvieron buenos resultados considerando que se posee poca historia. Teniendo datos para más meses, quizás se podría mejorar la componente mensual de la predicción y además se estima que puede haber un comportamiento anual que no se puede apreciar al tener datos para menos de un año. Por último, se procura validar la hipótesis de que la potencia activa total y la ocurrencia en multas se encuentran correlacionadas positivamente con la temperatura. Para validar dicha hipótesis se realiza una clusterización con el propósito de encontrar patrones entre el consumo y las condiciones climáticas. Al observar la matriz de correlación se observa llamativamente que la potencia activa total se encuentra más fuertemente correlacionada con la humedad que con la temperatura. Observamos que los coeficientes de correlación son mayores y tienen un signo negativo. Lo mismo sucede con la cantidad de multas, donde observamos una correlación mayor con humedad que con la temperatura. Se realizó un test de hipótesis realizando una regresión lineal de la cantidad de multas como variable dependiente contra la temperatura y la humedad y efectivamente se encuentra que la temperatura no es significativamente distinta de cero, es decir, el coeficiente beta de la variable temperatura no es significativamente distinto de cero, mientras que la humedad sí lo es, asumiendo incluso un valor negativo. Cuando se realiza la clusterización utilizando el método K-means y definiendo 3 clústeres utilizando el método del codo, bueno, observamos que la variable humedad es una variable que fuertemente influye en los clústeres que se definen. Por ende, se puede observar que claramente la cantidad de multas es mayor para los clústeres 2 y 1, que son los clústeres que están vinculados a niveles menores de humedad, mientras que en la temperatura no se observa esta relación tan clara. De este modo, se partió de la hipótesis de que la potencia activa total se encuentra correlacionada con la temperatura ambiente. No se encontró una clara correlación entre estas variables, pero sí entre la potencia activa total y menos húmedos, la cantidad de multas es mayor que para los días más húmedos. De esta forma, se concluye con esta mentoría. Con el equipo de trabajo queremos dar un agradecimiento especial a nuestro sponsor Concientizar por habernos facilitado la materia prima del mismo y a nuestros tutores Ramiro Poet y Néstor Vázquez por el apoyo permanente que nos han brindado. Esperamos que estos resultados no solo contribuyan a la implementación de prácticas más sostenibles y eficientes en la industria local, sino también a un futuro mucho más sostenible para todos. Muchas gracias por su atención.